Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo usar el concepto del diferencial para alguna aplicación muy sencilla como una actividad de manualidades o algo de joyería o confitería, cualquier cosa que tenga que ver, bueno, con este ejemplo que vamos a mostrar aquí. Lo que yo les propongo, lo que veremos sería cómo pintar una esfera de unicel y calcular la pintura necesaria con el concepto del diferencial. ¿Cuánta pintura vas a requerir para pintar una esfera de unicel? Aunque también podría ser una pirámide de unicel o cualquier polígono, cualquier figura tridimensional y hacer los cálculos adecuados. La figura de unicel, la de esfera, pues es la más barata, fácil de encontrar, hay en muchas medidas. Incluso tú podrías elegir entre pintar una o pintar muchísimas, puedes pintar algunas. Y así como les dije de los otros ejemplos de confitería, pueden ser paletas y les tienes que poner una capa de chocolate o les tienes que poner una paja, perdón, una capa de dulce o podría ser joyería y ponerles chapa de oro, chapa de algún otro metal, no sé, podrían ser muchas aplicaciones y podrían ser no pensar en una, podrían ser miles, porque si fuéramos a la industria calcular cuánta pintura se requiere, pues creo que sí es bien importante. Pintar una esfera, pues no tanto, dices, no, pues con esto la hago y está bien. Pero en la industria tú tienes que ahorrar, tienes que tratar de tener los mejores procedimientos para realizar todos tus actividades. Entonces tienes que desperdiciar lo menos posible. Tienes que usar la mejor pintura de acuerdo a la calidad que quieran lograr. Entonces puede ser, no, pues que la voy a pintar acabado mate o brilloso, tal color. Bueno, habría muchas cosas. También habría, por ejemplo, vean, ¿qué tal como Beatriz con las esferas hacer muchísimas manualidades? Entre muchas de ellas, pues puede ser pintar, o sea, obviamente le puedes poner muchísimas otras cosas. Pero pues no, nos vamos a quedar simplemente en pintar. Y para pintarla necesitas ir a la papelería y conseguir esferas. Hay de muchísimos tamaños. ¿Cuál elijo? Pues la que tú quieras o las que tú quieras, pueden ser varias. Y sería algo más adecuado si haces con varias el cálculo. A ver qué tal sale todo lo que vas a predecir. Ahorita mostramos el cómo serían los cálculos, que de hecho no son muy complicados. Dices, no, pues me voy por estas esferas o por estas. Y este número no sé si sea diámetro o radio. 120 milímetros de radio o de diámetro. ¿Cómo sé cuál es? Pues no te preocupes, o sea, tú lo puedes medir. Existe un instrumento llamado regla con el que fácilmente lo podrás determinar. O alguien puede decir, no, yo lo voy a cortar. Y así lo corto, es bien fácil con la regla medir el radio. Porque si no, pues ¿cómo le haces? Necesitas un vernier, un instrumento que tal vez no tengas para medir el diámetro de una esfera. Entonces una opción sería pues cortarlo, medirlo y ya en la otra la pintas o esa misma nada más pintas la mitad. Al cabo que pintarla completa sería por dos. Si entendemos, ¿no? O sea, la superficie de una esfera a la mitad, pues es la mitad de la total, entonces es el mismo cálculo, pero cortarla te permitiría obtener el radio, un radio adecuado, hacer el cálculo real del radio. Tú puedes decir, compré una de 120 milímetros, pero a lo mejor no es de 120, a lo mejor es de 119. Entonces, en base a lo que te digan o a lo que te consta que mide dicha esfera o dicha figura geométrica que vayas a utilizar. ¿Ok? Para eso, mira, pues también necesitamos medir la pintura. ¿Cuánta pintura? ¿Cuántos? Por ejemplo, aquí te pongo una jeringa para el pavo. ¿Cuántas, ¿Cuántos milímetros de pintura requiero para cada esfera? Y si voy a pintar 1000 esferas, pues ya después lo multiplico por 1000. Y luego esos mililitros de pintura, pues los convierto a litros, porque yo no voy a ir a la tienda, a la ferretería, a solicitar, me da 3500 mililitros de pintura.
No, obviamente tienes que cambiarlo a litros, a la manera comercial de obtener un líquido como es la pintura. Y otra cosa, ¿qué tan grueso quieres la capa de pintura? Yo ahorita voy a sugerir que la capa de pintura sea de 1 milímetro, aunque podría ser de 0.5 milímetros y a ver cómo variaría la cantidad de pintura que requerirás. ¿Ok? Pues recuerde, pues necesitas como dato inicial, como dato fundamental aquí, el radio de la esfera y la fórmula del volumen de la esfera. El volumen es 4 tercios de la constante pi por el radio de la esfera al cubo. ¿Ok? Bueno, y si habláramos de superficie, pues la superficie, el área de todo el cascarón esférico, el casquete, sería la derivada de esto, derivada del volumen con respecto a la variable radio, pues sería el exponente 3 que tiene nuestro radio, baja a multiplicar al 4. Aquí podríamos tener un 12, pero este 12, pues 12 entre 3 de todos modos da 4, se eliminan estos por ser la misma constante. Y esto sería diferencial de volumen igual a 4 pi por radio al cuadrado. Notarás que no he escrito el dr, lo voy a pasar multiplicando como se ha visto en este tema, dr, pero quiero hacer una pausa. Un diferencial de volumen sería esto y sería el área. Esta es la fórmula de la superficie de un casquete esférico, 4 pi por radio al cuadrado. Si lo analizas, si lo piensas como si fueran cebollas, pues, ¿por qué cebollas? Bueno, la cebolla tiene muchas capas. Entre más capas va teniendo, pues se está haciendo la cebolla cada vez más grande. Supongo que cuando vea las frutas y verduras, una cebolla enorme tiene mucho más capas que una cebolla chiquita. Entonces sumar áreas, sumar capas genera volumen. Por eso un diferencial de volumen es una área, como esta. Ahora sí le pongo el dr que me faltaba. Este dr que pasa, te está dividiendo, pasa multiplicando. Este es mi diferencial de volumen y este es mi diferencial de radio. Aquí hago una pausa. Este diferencial de radio es el espesor que le va a agregar la pintura. Si por ejemplo esta esfera, yo la voy a pintar, digamos, de verde. Y aquí, imagínate que esto es la pintura. Y de aquí a aquí, donde está la pintura, sube su grosor. El radio va a aumentar un dr y ya tú definirás qué tan grueso sea. Nosotros podemos, a la hora de pintar, pues calcular tal vez sea medio milímetro o 1 milímetro. Yo voy a poner 1 milímetro y se me hace algo gruesa. Todo depende de qué tipo de pintura le pongas. Para esta actividad yo le sugiero pintura de agua que encuentras en cualquier lugar. Hasta en tu casa puede que tengas pintura de agua. No necesitas comprar una pintura especial, no, pues es una actividad nada más para hacer cálculos. Obviamente la porosidad de la esfera pues va a absorber algo de pintura. La brocha va a absorber pintura, el recipiente va a absorber pintura. Siempre hay desperdicios y lo que calculemos aquí no va a ser exacto a lo que hace en la realidad. Además sabemos que el concepto del diferencial tiene un error, un factor de error, pero es una buena aproximación este concepto del diferencial. Ahora sí, imagínate que tengamos, vamos a decir ahora sí, mi esfera, ya la medí y en milímetros, ¿qué tal si de aquí a aquí son 8 milímetros? No, 80 milímetros, para que sean 8 centímetros más o menos, 80 milímetros. Ese es su radio original. Y quiero una capa de pintura de 1 milímetro. Ah, pues aquí sustituirías y sería 4 pi. Mi radio original de 80, todo va a estar en milímetros. 80 milímetros, todo esto al cuadrado por, yo quiero 1 milímetro de grosor. Si quieres medio milímetro, pues aquí le podría 0.5. Entonces vamos a calcular. 80 al cuadrado, pues es 1400 por 4 pi. Tengan cuidado al escribir 4 pi, se escribe 4 por pi porque puede marcar error la calculadora. Ahí te va a salir 80.000. Bueno, en mi caso, me dio un diferencial de volumen
de 80.424.77. ¿Qué unidades? Si estos milímetros están al cuadrado y luego se multiplican por milímetros acá afuera, pues en milímetros cúbicos es volumen. 80.424 milímetros cúbicos de pintura. Obviamente no vas a pedir esto en ningún lado, o sea, te van a quedar viendo raro. Tienes que hacer la conversión. Aquí te pongo algo bien sencillo con convertidor de Google. Un mililitro es 1000 milímetros cúbicos. Por si lo quieres cambiar a mililitros. O si quieres cambiarlo a litros, aquí te lo va a dar en litros. ¿Cuánto sería? Entonces, ¿cuánto sería en mililitros? Si aquí tengo mi relación y milímetros cúbicos, yo tengo 80.424.77, pues sería multiplicar este por 1 y dividir entre 1000. Prácticamente multiplicas y divides entre 1000. O sea, ese 80.000 lo divides entre 1000 y te da 80.42 mililitros. 80.42 mililitros de pintura. ¿Cuánto es eso? Pues hay medidas para los mililitros. Mira, aquí te puse la jeringuita para que te des una idea. Esta jeringa grandota, con la que no espero que no te inyecten, sino que es al pavo, sí, es de 30 mililitros, ahí dice 30. Entonces una esfera de 8 centímetros de radio, porque son 80 milímetros, y un grosor de 1 milímetro, necesitas comprar 80.42 mililitros de pintura. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué tal si voy a pintar 100 esferas? Pues ya lo multiplicas por 100. Si multiplicas esto por 100, pues serían 8042 mililitros de pintura para 100 esferas, por decir. No creo que en tu casa quieras pintar 100 esferas. Yo te voy a encargar que pintes algunas, que compres unas y lo hagas. Pero obviamente 100 no es muchísimo. Puedes hacer con uno, 2, 3, 4, unas 10 esferitas chiquitas y lo multiplicas por el número de esferas. Ahora, tampoco en mililitros te van a vender la pintura, te van a vender botecitos. Pero yo quiero que lo midas. Vas a tener que usar una jeringota o algún recipiente que tengas en tu casa que pueda medir mililitros para ver cuánta pintura es. ¿Cuántos son 8042 mililitros en litros? Si quieres ir a comprar pintura, pues yo creo que son 8 litros. Son 8 litros porque mililitros es milésima parte de litro. Entonces esto es 8042. De hecho, no compres eso. No, señor. Te va a faltar por los factores que te dije. Yo compraría 9 o 10 litros. Porque la brocha va a gastar. Vas a hacer un cochinero. Vas a ensuciar un recipiente. Va a haber absorción de la pintura. Entonces necesitas más de 8 litros. En la vida teórica, con 8 litros, y mira, este 0,42 pues se perdona. Pero no, mejor cómprate 9 o 10 litros de pintura. Algo así tendrías que hacer como proyecto para esta actividad. Obviamente, de acuerdo a la geometría del objeto que pintes. No es la misma fórmula del volumen para una esfera que para un cubo, que para una pirámide. ¿Sí? Entonces, cualquier prisma que vayas a trabajar o cualquier figura, pues tienes que usar los cálculos adecuados, hacer los cálculos. Quiero que hagas los cálculos y lo demuestres haciendo algo así. No, pues me puse a juntar todas y las pinté y quiero verte pintarlas, evidencias de que tú lo pintaste y vamos a ver qué pasa con eso. ¿Ok? Este ejercicio también, oigan, se puede hacer de otra manera. Se puede hacer de otra manera, decir, yo tengo 12, imagínate, dices, yo tengo 12 litros de pintura y los pienso gastar todos. ¿De qué radio me quedaría la capa? Ah, pues justo en este paso, tú tendrías que despejar el DR. ¿Cómo se despeja el DR? Pues el 4pi r cuadrada quedaría dividiendo. Y ya con eso o sea, tendrías que hacer, obviamente, los cálculos para
Si son 100 esferas, pues entre 100 y todo lo que sea pertinente, para determinar el dB que le corresponde a cada esfera. Y ya haces este despeje. Y este despeje te va a dar de qué grosor quedarían las capas. Yo te lo planteé de inicio al revés. Fijar el grosor que necesito y determinar cuánta pintura requiero. Pero si tú tienes la pintura y quieres saber de qué grosor quedaría, pues sería haciendo este despeje. ¿Ok? De hecho, en los ejercicios que les van a surgir, pues sería en algunos casos ese tipo de enfoque. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Pues sería todo. Si tienen alguna duda ahí me comentan. Estamos a la orden. Saludos, saludos terrícolas.